Las risas alrededor de la mesa larga danzaban como burbujas de champán ligeras y llenas de vida. Los vasos chocaban. La música de cuerdas llenaba el aire. Yo estaba en el pasillo entre la cocina y la sala, sosteniendo una bandeja de panecillos de limón que no planeé hacer, pero terminé preparando de todos modos. Entonces Jimena se inclinó hacia mí. Su maquillaje impecable, el cabello recogido en ese estilo que su organizadora de eventos llamó lujo sin esfuerzo. «Puedes quedarte», susurró con la mirada saltando hacia los fotógrafos. «Pero no te sientes en la mesa principal, no encajas con la vibra». Sebastián asintió a su lado sin siquiera fingir incomodidad. «No es nada personal, Clara. Es solo por las apariencias». Parpadeé. Una vez, 2 veces. Esta casa donde ahora brindaban y posaban bajo la lámpara de cristal de mi abuela tenía pisos de madera tan desgastados que podías tropezar al caminar del vestíbulo a la cocina. Yo los restauré con mis propias manos. Ellos querían algo pintoresco para la cena de ensayo. El encanto de Valle de Bravo. Vigas de madera, luces en el jardín, la brisa del lago. Querían historia, pero no a la mujer que la construyó. Dejé los panecillos en la mesa con suavidad. Jimena volvió a sus amigos riendo como si no hubiera dicho nada. Me quedé ahí el tiempo suficiente para que el calor de la bandeja se desvaneciera de mis manos. Más tarde encontré mi lugar. No cerca de la pareja, no cerca de la familia, ni siquiera cerca del arco floral que ayudé a Montserrat a montar hace 2 días. Me senté atrás, junto a los calentadores rentados, al lado de los meseros que me ofrecieron una copa de vino por lástima. Montserrat pasó rumbo a la cocina. Se detuvo, luego se sentó a mi lado. No dijo nada por un momento largo, solo tomó una servilleta de tela y la puso en su regazo. «Esto no está bien», susurró. Sonreí con una sonrisa fina y ensayada. «Lo sé», dije. Pero igual levanté mi copa cuando brindaron. Igual aplaudí cuando Sebastián dio su discurso sobre la familia y el legado. Y me excusé antes del postre porque ya sabía que no me invitarían a la foto familiar del día siguiente. El silencio llenó la casa. Cuando regresé roto, solo por el crujido de los tablones que conozco de memoria. Las luces del jardín seguían encendidas, suavizando los contornos del porche donde los invitados habían brindado por todo, menos por mí. Entré a mi estudio y abrí el cajón inferior del escritorio antiguo. Siempre se atasca un poco. Dentro, envuelto en lino que olía levemente a cedro, estaba el broche. Filigrí de oro con un zafiro profundo en el centro. Mi madre lo usó en su boda. Una vez me susurró: «Cuando lo entregues, que sea alguien que sepa quién es y de dónde viene». Lo había guardado para Jimena. Pensé en ponérselo en el ramo o deslizarlo en su mano la mañana de su boda. En cambio, ella me dijo que no encajaba con la vibra. Dejé el broche en el escritorio con cuidado, junto a un montón de cartas viejas, la letra de mi madre trazada en papel amarillento. Una carta aún tenía un trébol seco dentro. Otra comenzaba: «No dejes que el mundo te endurezca, Clara». Mis dedos rozaron la marca gastada en mi mano donde solía estar mi anillo de bodas. Lo vendí cuando Jimena entró a la universidad y hubo que pagar el depósito de la vivienda. Ella nunca preguntó cómo lo cubrí. Solo dijo «Gracias, mamá», y corrió a empacar sus cosas. Esa fue la primera vez que noté el abismo creciendo entre nosotras. Tomé el broche otra vez, pasando el pulgar por el cierre. Seguía funcionando suavemente como si el tiempo no lo hubiera tocado. Lo envolví de nuevo en el lino más despacio esta vez y lo guardé en una pequeña bolsa de terciopelo. Lo miré un rato antes de cerrar el cajón. Tal vez algunas cosas no están destinadas a pasar por la sangre. Tal vez están destinadas a quienes las honren. El mensaje llegó la mañana siguiente, justo cuando terminé de atar los últimos recuerdos con listones. «No necesitamos el broche. Queremos un look más moderno.
sin gracias, sin te quiero. Solo eso, una línea que lo decía todo. No respondí. No tenía palabras, y si las tuviera, dudo que ella las hubiera escuchado entre su playlist curada y la lista de su organizadora de bodas. Esa tarde comenzó la revisión final. Habían convertido mi patio en una portada de revista. Manteles colgantes, cubiertos importados, luces en un dosel cruzado. Alguien que no reconocí, con un portapapeles y audífonos, señaló una silla plegable cerca de la carpa de catering. Aquí te sentarás, Clara. Es más, fácil para las fotos, menos visible, menos complicado. Tomé el asiento sin discutir. Estaba cálido por el sol mirando lejos del arco. Podía oler las bandejas de bocadillos antes de ver a mi propia hija. Montserrat me vio primero. Caminó hacia mí, con esa gracia callada que debieron considerar fuera de marca para las fotos oficiales. Se sentó a mi lado sin pedirlo. Sus manos estaban manchadas de tinta, algo que siempre intentaba lavar antes de eventos grandes. Hoy no se molestó. «Te traje algo», dijo. De su bolsillo sacó una tarjeta pequeña hecha a mano, violetas pintadas. Adentro decía: «No necesitas su permiso para importar». Por un largo rato ninguna dijo nada. Solo escuchamos el murmullo de la logística, finalizándose el zumbido de gente asignando significado a objetos y símbolos sin conocer sus historias. Mi hija caminaría bajo ese arco mañana. Llevaría seda de diseñador, un ramo estilizado por alguien que apenas conocía. Y lo haría sin el broche que una vez lo significó todo. Pero alguien más podría llevarlo con orgullo. Y empezaba a pensar que estaba sentada justo a mi lado. Montserrat apareció en mi puerta, con el cabello aún recogido del ensayo y el maquillaje ligeramente corrido. No dijo nada al principio, solo un suspiro contenido y ojos llenos de lágrimas que intentaba reprimir. «Me reemplazaron», dijo finalmente. Dijeron que no encajaba con el look. Una prima de Guadalajara está volando. Rubia, más alta. Ya está en la mitad de las fotos de la boda. La llevé a la cocina, el lugar que había sostenido cada herida y sanación en esta casa. Le serví café, me senté frente a ella como cuando tenía 12 años y perdió a su primer perro o 17 y fue rechazada por su primera opción de universidad. «No tienes que fingir que está bien», dije. Ella rió con amargura. «Ni siquiera es mi boda. No debería importarme tanto». Me levanté y abrí el mismo cajón. El broche seguía en su bolsa de terciopelo justo donde lo dejé. Lo puse en la mesa entre nosotras. Esto era para alguien que honrara sus raíces. «Esa eres tú». Montserrat lo miró. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero no salió sonido. «No puedo aceptarlo», susurró finalmente. «No es mío». «Lo es ahora», dije. «Porque no lo pediste. Porque nunca intentaste ganártelo con halagos o poses. Solo apareciste con bondad, verdad y tinta en los dedos». Parpadeó rápido, pero las lágrimas cayeron de todos modos. «Esto significa algo», dijo. «Lo sé», respondí. «Por eso eres tú quien lo tiene». Cerró la bolsa con cuidado, manos temblorosas, y la guardó en su bolso, como si pudiera desvanecerse si miraba a otro lado. «¿Estás segura?», preguntó. Más segura que nunca. Afuera el viento cambió. Las luces del jardín titilaron. En algún lugar de la ciudad alguien ensayaba un brindis. Pero aquí en mi cocina algo sagrado acababa de pasar, y ni un solo fotógrafo lo sabría jamás. Montserrat levantó la mirada, sus ojos más brillantes ahora. «Entonces supongo que tengo algo que ponerme mañana después de todo». A la mañana siguiente llamé a mi abogada. No era una solicitud complicada, solo una pequeña transferencia notariada, del tipo que nadie piensa hasta que importa. Observé mientras la tinta se secaba en el documento, transfiriendo formalmente la propiedad del broche a Montserrat. Una firma, una fecha, y de repente ya no era mío. Pero nunca fue realmente mío. Perteneció a las mujeres que vinieron antes que yo, y ahora
a la que lo llevaría adelante con la reverencia que merecía. Cuando regresé a casa, me senté en mi escritorio y saqué una hoja de papel. Jimena, si estás leyendo esto, significa que finalmente preguntaste por el broche. Lo guardé para ti durante años. Pero no puedo dar algo sagrado a alguien que ve la historia como estorbo. Me dijiste que no encajaba con la vibra. Esa fue tu elección. Esta fue la mía. Mamá, doblé la carta, la sellé y la guardé en un cajón etiquetado solo si preguntan. Dudaba que alguna vez se abriera. Mi celular sonó con un recordatorio boda a las 4:00. Lo apagué. No habría un lugar reservado para mí hoy y por primera vez no iba a empequeñecerme para caber junto a una carpa de catering. En cambio, dejé una pequeña caja en su porche y me fui sin tocar. Dentro había una receta escrita a mano, el pastel de café de la abuela Delfina, el que Jimena pedía en sus cumpleaños. Debajo, una foto gastada de las 3 en la playa de Puerto Vallarta, antes de que los temas de diseñador y las listas de invitados dividieran lo que alguna vez se sintió entero. No había nota, ni explicación, que se preguntaran, que hablaran. Algunas cosas no necesitan anunciarse para dejar huella. Para cuando abrieran la caja, la ceremonia estaría a la mitad. Los votos recitados, el champán servido, y la silla de la madre de la novia seguiría vacía a propósito. Manejé hacia el lago, con las ventanas abiertas, dejando que el viento se llevara las últimas voces de ellos. Luego encontré un lugar tranquilo, me serví una taza de café y esperé a que llegara el silencio. Estaba en el jardín, podando los rosales que plantó la abuela, cuando mi celular vibró en la baranda del porche. Un mensaje de Nina, mi vecina de enfrente. ¿Es este tu broche? Adjunto una foto de la boda Montserrat, parada cerca del arco ramo, en mano barbilla, ligeramente alzada hacia la luz. Su vestido era sencillo, su cabello recogido sin complicaciones, y justo en su clavícula, brillando contra la seda, estaba el broche. Mío, ahora suyo. Miré la imagen por un largo rato, antes de dejar el celular y seguir con los rosales. El segundo mensaje llegó 15 minutos después. Otra vecina. Luego una prima que no me hablaba en meses. Entonces el enlace comenzó a circular. Un invitado a alguien del lado de Sebastián había publicado un collage con el pie de foto. Esta joven opacó a la novia con algo realmente atemporal. Cientos de likes. Luego miles. Los comentarios llegaban en tropel. Ese broche es impresionante. Eso es elegancia. Parece la verdadera novia. No lo compartí, ni siquiera comenté. Pero Jimena debió haberlo visto porque 1 hora después llegó un mensaje suyo. ¿Se lo diste a ella? No respondí. Otro mensaje siguió. Sabías que lo usaría. Aún así me mantuve en silencio. Afuera, el sol se había hundido lo suficiente para arrojar sombras largas sobre la cerca. Vacié el resto de la regadera en el último rosal y me senté en la banca escuchando el sonido lejano del tráfico más allá de las paredes del jardín. Montserrat no pidió permiso para usarlo. No lo necesitaba. Ella sabía lo que significaba. Y ahora todos los demás también. En la foto su sonrisa no era ostentosa ni presumida. Era suave, sólida. La clase que viene de saber quién eres. La que mi hija solía tener antes de que se convirtiera en algo curado para una cámara. Cerré el celular, lo dejé a un lado y me recosté en los listones de madera de la banca. Siempre decían que la clase no se puede enseñar. Resulta que tampoco se puede escenificar. Regresaron de Italia 2 días antes de lo planeado. Lo supe porque el sube de lujo de Sebastián entró al camino justo antes del mediodía, el motor demasiado ruidoso para esta calle tranquila. Estaba en el porche, taza de café en mano ya esperando. Jimena bajó primero con gafas de sol puestas, pero la tensión era inmediata, rígida en sus hombros, afilada en la forma en que me miró sin mirarme.
Ese broche era mío por sangre, dijo sin rodeos, saltándose cualquier saludo. No tenías derecho a darlo. Sebastián se quedó detrás de ella, brazos cruzados como guardaespaldas contratado. No hablé, no me inmuté, solo alcancé detrás de mí, abrí el pequeño cajón de la mesa del porche y saqué el sobre que había sellado 2 semanas antes. Se lo entregué sin decir palabra. Ella dudó antes de abrirlo, su uña manicuriada atrapando el borde. Sebastián se acercó mirando por encima de su hombro mientras desdoblaba la hoja. No era largo. La elegancia se gana con bondad, no se reclama por linaje. Debajo, grapado con precisión deliberada, estaba el recibo oficial de la transferencia legal. Fechado, firmado, notariado. Lo leyó una vez, luego otra. Vi el rosa subir a su rostro, no el rubor de la vergüenza, sino el florecer de un privilegio desmoronándose. ¿Lo hiciste oficial?, preguntó su voz cortante. Asentí una vez. Esto era para mí. No dije en voz baja. Era para alguien que recordara de dónde viene. Sebastián tomó el sobre de sus manos, escaneó el recibo y soltó un silbido suave. ¿Realmente lo hiciste?, dijo casi impresionado. «¿Realmente lo hice?», respondí. Las manos de Jimena temblaron. «Siempre tienes que hacer un escándalo». No dije levantándome de la silla. Solo dejé de susurrar. Ella se quedó allí un momento más, labios apretados, incapaz de discutir con un documento y una decisión ya tomada. Luego, sin despedirse, se dio la vuelta y regresó al auto. Los vi alejarse, el sobre, aún en la mano de Sebastián, el mensaje entregado. Y ni una sola palabra quedó sin decir. El primer mensaje vino de una excompañera de trabajo con la que no hablaba en años. Acabo de ver la publicación de Montserrat. ¿Por qué no estuviste en la boda? Luego otro, y 3 más. Para el mediodía, mi bandeja estaba llena de variaciones de la misma pregunta. Fue la publicación de Montserrat la que lo inició. Solo una foto. Ella parada bajo un arco suave de rosas blancas, sosteniendo el broche en la mano, en lugar de llevarlo puesto, esta vez. Su pie de foto decía: «Dado por la mujer que vio mi corazón cuando otros vieron mis defectos». Eso fue todo. Sin nombres, sin acusaciones. Pero la gente entendió. Los comentarios llegaron rápido. «Te veías increíble». ¿Ella te lo dio? Eso es hermoso en todos los sentidos. Algunas madres saben criar mujeres, no solo novias. Y luego un comentario de la florista de todas las personas. Ella fue la única mujer con gracia en la sala. Nadie mencionó el nombre de Jimena. No tenían que hacerlo. El silencio a su alrededor era más fuerte que un grito. Para el final del día, incluso, la empresa de catering había compartido la publicación con el pie de foto. Algunas cosas no se pueden servir en un plato. La gracia es una de ellas. Me senté en la mesa de la cocina, leyendo cada línea con un dolor silencioso. No había querido que esto se volviera público. No tenía deseo de avergonzar a Jimena o a Sebastián, pero ahora la historia estaba ahí afuera, no porque yo la conté, sino porque la verdad tiene una forma de encontrar la luz. Y mientras el mundo parecía unirse alrededor de un solo gesto, un solo broche, lo que no veían era el espacio vacío que dejó en mí. Había imaginado dárselo a Jimena desde que tenía 13 años. Lo guardé durante los años difíciles, con rentas atrasadas y joyeros perdidos. Y ahora se había ido dado, no tomado, con justicia. Aún así, esa noche, mientras doblaba ropa y cerraba las persianas, sentí el peso de algo invisible. No arrepentimiento, solo la gravedad de una elección finalmente honrada. Y con el mundo mirando, quizá finalmente entendiendo, serví una última taza de café y apagué las luces. Montserrat vino justo antes de su vuelo. El taxi esperaba en la banqueta, con la cajuela abierta, sus maletas ya guardadas. Pero aún tocó a mi puerta como una niña pidiendo permiso. Abrí y sonreí. Se veía diferente ahora,
más alta de alguna manera. Tal vez era la certeza en sus ojos. Quería agradecerte, dijo entrando, por todo. Serví 2 tazas de café y señalé la mesa de la cocina, la misma mesa donde lloró semanas atrás, con las mejillas manchadas de humillación. No solo me diste una joya, continuó. Me diste algo que ni siquiera sabía que me faltaba. ¿Qué es eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Fe. En mí misma. En mujeres como nosotras. Ella metió la mano en su bolso y dejó un sobre pequeño en la mesa. Dentro había una foto Montserrat en el campus, parada frente al edificio de preservación histórica en Ciudad de México. Su pie de foto decía: cada estructura que vale la pena salvar tiene una historia. Nosotras también. Me levanté y caminé a mi habitación. Del estante superior de mi closet bajé una caja de madera del tipo forrada con terciopelo que huele levemente a cedro viejo y recuerdos. Dentro había un collar oro fino, con un ópalo pequeño apenas visible, a menos que la luz lo atrapara justo. Mi abuela me lo dio antes de que me fuera de casa, dije. No es mucho, pero ha durado. Los ojos de Montserrat se abrieron. Clara, no puedo. Puedes, dije. ¿Y lo harás? Tómalo. La sangre no siempre es el mejor recipiente. Pero tú has llevado los valores de esta familia mejor que quienes nacieron en ella. Sus manos temblaron al tomar la caja. No lloró esta vez. Solo asintió, labios apretados, como si no confiara en sí misma para hablar. En la puerta me abrazó fuerte. Eres parte de todo lo bueno que construya de ahora en adelante. Me quedé en el porche mientras su taxi se alejaba, el collar ahora con ella, el broche ya ido. Y mientras el viento movía los rosales cerca del camino, volví dentro y alcancé el último sobre que aún no había enviado. El mensaje llegó justo después del amanecer, de Jimena. Diste lo que era mío, sin saludo, sin nombre. Solo esa frase cargada de privilegio y una amargura que ningún regalo de boda podría haber endulzado. La miré un rato, no enojada, no triste, solo cansada de esa manera pesada que sientes después de cargar algo demasiado tiempo que nunca fue para ti. No respondí. En cambio, caminé al closet y bajé la caja pequeña que marqué hace años con tinta negra gruesa. Lo que sobreviví. Dentro había pedazos de una vida que nadie preguntó. La pulsera del hospital cuando di a luz a Jimena sola. El aviso de desalojo que vencí, vendiendo mi anillo de bodas. Un programa arrugado de la obra escolar de primaria de Jimena, donde me senté en la última fila porque la primera estaba reservada. Doblé la carta impresa de Jimena, la que dejó dentro del sobre que le di, y la añadí a la caja. Su letra aún se veía como cuando tenía 12 años, cuando me escribía notas que terminaban con corazones. Luego hice café. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi diario. El vapor se alzaba sobre la taza como el aliento de algo finalmente exhalado. La herencia no dejó la familia, escribí. Encontró donde estaba más segura. No en linajes, no en apariencias, sino en carácter, en respeto. Cerré el diario y miré por la ventana. Los rosales estaban floreciendo de nuevo. No todos florecían igual. Algunos eran salvajes impredecibles, otros precisos, medidos, todos crecían. El timbre sonó minutos después. No me moví. Algunas cosas no merecen respuesta. Dejé que el momento pasara, que los golpes se desvanecieran y pasé la página.